Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en mi canal para seguir hablando del caso de los billares, que ya me ocupé de él en parte en otra oportunidad, donde estuvimos hablando extensamente sobre el lucerillo y vamos a continuar hablando de piedras y de enigmas asociados al incidente de los billares que hasta el día de hoy pues sigue siendo uno de esos eventos ocurridos en España que siguen rodeados de muchos enigmas, sobre todo los relacionados con las piedras. Primero fue el lucerillo, aparecido el 16 de julio de 1996, después del encuentro de Dionisio Ávila con un artefacto y con sus ocupantes. De un haz de luz surge una piedra con grabado. Posteriormente, como si fuera una extraña cosesa forteana, empezaron a surgir piedras con grabados, como esta que tengo aquí, que reproducían siempre el famoso palo cero palo, este de una manera completamente distinta a la del lucerillo original, piedras falsas todas ellas, manufacturadas por una persona, probablemente por Dionisio Ávila, el principal testigo, que quedó de una manera como, no vamos a decir traumatizado, pero sí totalmente embuido por esa experiencia que vivió en su pueblo natal, en Los Villares. Fijaros, y estas piedras aparecían por allí como patatas, cientos de ellas. Y como os comentaba, para mí, la única piedra que realmente le podemos adjudicar el sello de misteriosa de Forteana es el lucerillo, pero vamos a abrir un apartado con otra serie de piedras que yo las incluiría dentro de todo este desconcertante fenómeno que ocurre en los billares, que yo no tengo duda que sigue sin ser explicado a día de hoy. Allí en la zona, la piedra típica son los nódulos de baritina que he ido recogiendo a lo largo de mis viajes y de mis investigaciones en el lugar. Son piedras muy pesadas. Esta puede tener un poco más pequeña quizá, pero casi del tamaño del lucerillo. Hay piedras para todos los tamaños, las veis aquí. Las piedras, muchas de ellas se pueden encontrar sobre la superficie, pero hay muchas de estas piedras que están enterradas o semienterradas con una pequeña parte de la esfera que es visible. ¿Ves? Hay tamaño y además la forma circular, esta está un poco más apepinada, pero es la forma natural de las piedras. Os pongo aquí algunas para que las veáis. Y también durante una de mis investigaciones en la zona, pues encontré un pequeño lugar donde había piedras que estaban siendo tratadas para eh, reproducir grabados falsos. Esta veis que es una piedra que tiene como varios golpes que se le ha dado para buscar quizá una redondez. Después se la puliría. Esta piedra la encuentro oculta debajo de una pequeña loza de piedra, junto a un murete de piedra, de una linde que separa terrenos y fincas. Y entre esas piedras estaba esta y algunas de las otras que tengo en mi colección. Hay también una piedra
bastante grande para que veáis que los tamaños pueden ir desde muy pequeños hasta ya tamaños considerables. Además, esto pesa lo suyo. La cojo con cuidado porque como se caiga lo alto del teclado puede formar aquí la grande. ¿Veis que es casi perfecta, redonda? Y estas piedras son las que Dionisio Ávila recogía y tallaba para crear toda una serie de piedras con motivos religiosos, con cruces y demás ornamentos que nada tienen que ver con la piedra original. Incluso la forma del lucerillo, el famoso palo cero palo, es distinto a lo que vemos en estas falsificaciones. Pero cuando yo fui a investigar en el año 1998 por primera vez, eh, la CIB Bettelhaus, la Sociedad de Investigaciones Biofísicas de Granada, que colaboraba con la Universidad de Granada, entre cuyos miembros estaba Antonio Salinas, Francisco Cabrera y José Antonio Martín Framit, me cuentan algo que me deja un poco alucinado, y es que entre las dos zonas de aterrizajes donde Dionisio Ávila tiene sus experiencias, el 16 de julio y el 25 de abril de 1998, 16 de julio de 1996 y 25 de abril de 1998, pues hay una zona donde aparecen piedras semienterradas con símbolos. Esto le da a la historia un ingrediente extra porque ya no estamos hablando de símbolos trabajados con máquinas o labrados para formar complejos dibujos y nada, sino son más bien como pequeñas señales, palo cero palo, líneas, formas geométricas muy básicas, pero el misterio radica que las piedras están semienterradas y mmm, no se explica cómo han llegado ahí y qué relación pueden tener con los avistamientos de Dionisio Ávila o si pertenecen a otra cosa. También se decía que había un yacimiento íbero y que probablemente estas piedras que serían utilizadas como ondas o como balas de esas ondas que se utilizaban como armas en la antigüedad, pues quedaran ahí enterradas y que ahora se descubren. Y como digo, cuando yo estuve investigando por primera vez en el año 98, el 23 de agosto, estábamos en la zona buscando estas piedras enterradas o semienterradas. José Antonio Martín Framit, de la CIB Bettelhaus, de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas de Granada, me informa que semanas antes habían estado con una geóloga de la Universidad de Granada para ver si aparecía alguna de estas piedras y poder realizar algún tipo de estudio y que esta profesional, esta experta, pues diera su opinión sobre cómo se encontraba enterrada, si había pátina o no en los grabados, si aquello era auténtico o había sido enterrado hacía pocos días. También hay que aclarar que no se trataba de una extensión de terreno muy amplia, eran varios metros a lo largo, quizás 20, 30, y hacia arriba tampoco era demasiado alto, era un terreno que estaba como inclinado, o sea que se podía medianamente revisar en unas pocas horas, con la dificultad, porque claro hay que entender que las piedras, estos nódulos de baritina, porque
los nódulos de baritina prácticamente se camuflan con la tierra de la zona, pero siempre queda esa calva al exterior. Y también se desenterraban muchas piedras, como yo he hecho a lo largo de todas mis visitas, donde no se encontraba ningún grabado, eran piedras simplemente que estaban allí y punto. Pues bien, en el transcurso de nuestra investigación, mi tocayo José Antonio Martín Framí descubre una piedra semienterrada. Y como yo era el visitante, yo era el invitado a participar en esta investigación sobre el terreno en los Villares, pues me permitió que yo desenterrara la piedra. Claro, como os digo, en la mayoría de las ocasiones, tanto ellos como yo posteriormente, lo que encontrábamos era piedras normales. Yo cogí una pequeña navaja que me prestaron y comprobé personalmente que la piedra que tengo aquí estaba perfectamente adherida al terreno. Aquello no había sido colocado hacía 2 o 3 días o enterrada de mala manera. La piedra estaba totalmente pegada al terreno como si aquello llevase un buen puñado de años. ¿Y cuál es nuestra sorpresa de que la piedra tenía grabados? La cara de José Antonio fue un poema porque ya me había prometido que yo me quedaría con la pieza y aunque ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, además la piedra estaba cubierta de una pátina que yo tuve que quitar introduciéndola en agua con vinagre, pero fijaros cómo podéis ver la circunferencia, la cámara también que tengo yo en la cámara, precisamente, valga la redundancia, la cámara del portátil no es muy buena, pero veis aquí el círculo del palo cero paro. Uno de los palos está aquí en su lado, en el lado, y al otro es casi imperceptible, pero se ve. Yo creo que se ve perfectamente. Os lo voy a señalar con el bolígrafo. A ver si no se me cae y la liamos. Mira, aquí está el círculo. No están. A ver si lo veo. A ver. Es que ya os digo que me cuesta a mí verla. Aquí, mira. Aquí está el otro palo. Y aquí está el otro. No están rectos, pero se ve el palo cero palo. Además, antes se veía mucho mejor. Bueno, y con una buena cámara se vería algo también con más nitidez. Pero para mí y para la Sid Bettelhaus, que decían que habían aparecido más piedras, esto era un rotundo enigma. ¿Quién había enterrado estas piedras con los palos cero palos? Ya os digo que yo cuando estuve trabajando sobre el terreno, con ayuda de esa navaja, retirando cuidadosamente la tierra de alrededor para extraerla, me demostraba que esta piedra no había sido enterrada 2 días antes. Además, seguimos sin tener respuesta a por qué aparecen este tipo de rocas. Por ejemplo, también yo ya particularmente tiempo después encontré otras piedras con señales, con marcas, que incluso pueden tener una explicación más convencional. Pueden ser motivos naturales, pero también tienen como rayaduras. Estas piedras están enterradas. Solamente cuando tú vas por la zona ves un poco de la calva y lo vas sacando. Y ya os digo que para mí y para muchos estudiosos, y además la Phil Bettelhaus me comentó de que estas piedras
eh, mm, pocas, pero han aparecido algunas. Fijaros, aquí tengo otra que tiene también marcas que se han ido un poco perdiendo. Ya os digo que son más bien figuras geométricas. Estas dos que os estoy mostrando ahora, pues yo no descartaría que se tratase de algo completamente natural, aunque han ido perdiendo un poco la forma, pero esa del círculo y el palo, cero palo, pues para mí sigue siendo algo muy difícil de entender. Muchos pensaban que también pertenecían al fraude descarado que se estaba haciendo en los billares con esas otras piedras que os he mostrado, que son manufacturadas y son recientes, que no tienen mayor interés que el contextualizarla dentro de todo lo que ha ocurrido con el caso de los billares, pero ya os digo que para mí, junto al famosísimo Lucerillo, el hallazgo de esas piedras, que no sé cuántas puede haber por ahí, pero no creo que supere la docena. Es más, yo no he llegado a ver ninguna otra. Sé que han aparecido porque así me lo informaron la gente del CIP, pero yo le he dado muchas vueltas, he hablado con expertos, con arqueólogos, con geólogos, y ellos dicen que es bastante complicado que alguien intencionadamente entierre una piedra de estas dimensiones tan pequeñas para que queden totalmente adheridas al terreno. Y además, otro detalle forteano, sobrenatural, ufológico, llamémosle X, es que los grabados siempre aparecían hacia abajo, en la parte enterrada, en la parte que no se veía. Y la piedra estaba rodeada de una pátina, estaba pegada por completo a la roca, que era muy difícil de quitar. No sé qué pensaréis de todo lo que os acabo de comentar. Insisto, con las evidentes reservas y con prudencia, yo incluiría estas piedras dentro de ese fenómeno que ocurre en los billares, que no tiene parangón prácticamente con nada de lo que yo haya leído o escuchado a lo largo de mi trayectoria, aunque en otros sucesos ufológicos pues se han encontrado objetos grabados, el tema de la simbología y la escritura alienígena es también un clásico dentro de la literatura, pero del modo que lo encontramos en los billares, en Jaén, pues es inaudito el que en una zona aparezcan semienterradas estas piedras que ya os digo que algunos compañeros me decían que podían ser restos íberos de las balas que utilizaban en las ondas, que eran amuletos, no lo sé, no lo sé. Había otras piedras que aparecían sin enterrar, con símbolos, pero ya eran símbolos más elaborados, que se veía que habían sido grabados antes de ayer y no estaban enterrados. Y yo he visitado los billares no sé cuántas veces, me he entretenido porque tengo paciencia para esto, horas que le he echado al terreno buscando piedras y las he encontrado, tengo un cajón lleno de piedras
pero ninguna con ese símbolo, ese palo cero palo que encuentro en el 98 en compañía también de colegas, compañeros de la Sid Bettelhaus, que de alguna manera testifican todo lo que os estoy narrando en este vídeo. Explicación. ¿Qué os puedo, qué os puedo añadir? Hay encuentros ovnis donde todo lo que le rodea al episodio central tiene casi la misma extrañeza que el avistamiento de Dionisio de aquel objeto con sus ocupantes, y que por mucho que ha pasado el tiempo, por muchas vueltas que le he dado, por mucho que he conversado con otros investigadores y estudiosos, pues no hemos podido encontrar respuesta. ¿Que hay fraude en los billares? Evidentemente. El amigo Pablo Vergel decía en una ocasión que muchos protagonistas de episodios, de eventos forteanos, sobrenaturales, parapsicológicos, ufológicos, quedaban un poco huérfanos cuando ya no se repetía de nuevo otra vez ese hecho que le había llenado de estupor, de asombro, desconcierto o fascinación. Un hecho que también le hacía destacar en su comunidad, en su pueblo, en su entorno, cuando antes había tenido una vida anónima. De pronto los focos de la prensa, los medios de comunicación, los estudiosos, los investigadores, los curiosos, van de peregrinación a visitarlo, a escuchar su relato. Y claro, no todos, pero muchos de estos protagonistas de lo insólito se sienten como después abandonados a su suerte, porque lo primero es que no le encuentran ni lógica ni explicación a ese suceso que les ha ocurrido y por qué a ellos. Y no es que inventen, que inventan, no es que falsifican, sino que intentan completar los huecos del misterio con lo que ellos creen que puede ayudar a su solución. No todo, hay otros que lo hacen evidentemente con un afán notorio y evidente de engaño, son unos sinvergüenzas. Pero en el caso que nos ocupa, en Los Villares, Dionisio Ávila simplemente se encuentra sobrepasado por todo lo que le acontece. Este buen hombre jamás esperaría que jubilado iba a ser eh, actor principal del probablemente último gran acontecimiento ufológico nacional en España, relacionado con ocupantes de los no identificados, y lo gestiona como buenamente puede. En ningún momento con ningún afán de malicioso, de engaño ni nada, sino simplemente yo creo que incluso con las grabaciones de piedra, pues lo que pretendía era demostrar que lo que le había sucedido aquella mañana de 1996, lo que posteriormente le ocurre en el 98, es real, indiscutiblemente real, pues lo
lo adorna con estas piedras grabadas, que tampoco hay que ser un lumbreras para saber que son todas falsas, pero tampoco nos puede servir de indicativo de que todo lo que ha ocurrido antes es también mentira, porque hay que comprender al testigo y eso de la única forma que se puede hacer es realizando investigación de campo y ver las reacciones y ver el desarrollo de los observadores con el paso del tiempo, cómo les influye en la mente. Nadie está inmune a sentirse en algún momento importante o centro del universo porque a la puerta de su casa llaman continuamente gente queriendo que les hable de su experiencia y sobre todo cuando se dan cuenta de que lo que ellos han experimentado como o una anécdota o como un hecho que no le encuentran explicación es más importante de lo que ellos pensaban, porque hay personas que dedican su vida a estudiar estos fenómenos y no digo venerar, pero sí lo sitúan en un estatus que ellos piensan que a lo mejor han sido elegidos por algo y todo esto es muy, muy, muy difícil de gestionar y hay que saber también entender ciertas partes que le ha o ciertas cosas que ocurren posteriormente a la vivencia de una de estas experiencias, no en todas. Insisto, hay testigos que son unos sinvergüenzas antes, después y durante su supuesta experiencia, pero esto no debe de ser una regla con la que medir todos los eventos. Yo concluyo, como os comentaba en el anterior vídeo, que para mí el lucerillo sigue siendo algo que no termino de entender. No sé de dónde vino y quién lo hizo, o por qué se hizo, pero no es algo de este mundo, y con esto no quiero decir que la piedra venga de otro lugar, y ni que incluso que la gente que la ha grabado, que la ha grabado sean de otra parte, pero que sí enlaza con el misterio de estos fenómenos, cualquiera que sea su naturaleza, y estas piedras que aparecían entre las dos zonas de aterrizaje, pues un tanto de lo mismo. El caso de los Villares es auténtico y estamos en 2024 y continúa con todas sus interrogantes en alto. Espero que os haya gustado este vídeo sobre un capítulo de Los Villares no tan trillado ni tan conocido como otros que ya se han narrado hasta la saciedad. Pues nos vemos.